Buenos días. En el día de hoy vamos a abordar tres ejemplos de diferentes estructuras argumentativas. Una expositiva, una que pertenece a la estructura descriptiva y otra que pertenece a la estructura argumentativa. Vamos a dar inicio con la primera estructura, que es la reseña. La reseña es un tipo de texto argumentativo que, como tiene de finalidad al ser reseña, entonces recuerden que debe utilizar o emplear las características de los textos argumentativos, que es dar razones para convencer al lector de lo que yo estoy exponiendo en él. ¿Pero qué es una reseña? Bueno, vamos a tomar este significado tomado desde el diccionario de la Real Academia Española, donde dice que la reseña crítica es un tipo de texto que combina la información, es decir, una noticia, y el comentario, que sería un examen, o las razones o argumentos que yo les estoy diciendo se deben dar para convencer al lector del contenido de la misma. Por eso se toma si buscan la palabra en el diccionario real de la Academia, tendremos que la segunda acepción dice que es una noticia, examen de una obra literaria o científica. La reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra de ese producto que se está reseñando. Cuando hablamos de ese producto a reseñar, podemos estar hablando de una película, podemos estar hablando de un libro, podemos estar hablando de una escultura, podemos estar hablando de una pintura, ya sea algo cultural o ya sea una obra literaria o, como se mencioné, una película. Las características de una reseña son: primero, que utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo, como lo dije al inicio de la presentación. Segundo, informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Ya vamos a ver más adelante qué son esos aspectos relevantes cuando tenemos que hablar de una obra reseñada, teniendo en cuenta qué tipo de obra vamos a reseñar. Si es una película, si es un libro, si es una escultura, si es una pintura. Presenta una descripción y una valoración con argumentos. Lo que buscamos con la reseña es tratar de, a través de las palabras, hacerle entender al lector qué tipo de obra es la que se está reseñando y qué argumentos son los que yo empleo para poder hablar de ese tipo de obra o producto cultural. Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. Acá, si bien hay una parte donde nosotros podemos emitir un juicio valorativo frente a la descripción y al contenido del producto reseñado, se debe ser muy claro y muy objetivo. No deben haber ambigüedades de ningún tipo a la hora de describir y de hablar del producto. Y por último, contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que nosotros realizamos una reseña, es muy importante que busquemos obras o productos del mismo tipo para lograr contrastarlos, ¿sí? Y que se vean las diferencias y la intencionalidad comunicativa que el escritor pretende a la hora de reseñar el producto. Tenemos tres tipos de reseñas: la reseña informativa, la reseña crítica y la reseña literaria. Cuando hablamos de una reseña informativa, estamos hablando de una divulgación solamente de una publicación. Es decir, lo que ofrecemos al lector es una información superficial y general del producto que se está hablando. Es decir, que puedo presentar, digamos, si se trata de un libro, el autor, habla un poquito del contenido, y de los temas de pronto que aborda el libro, pero hasta ese momento yo no he dado ningún tipo valorativo o un juicio valorativo, ni he dado dar más argumentos sobre el producto.
si es bueno, si es malo, se recomienda o no se recomienda. Cuando hablamos de una reseña crítica o analítica, entonces estamos hablando de evaluar el contenido de una publicación y este tipo de reseñas requiere que se haga una lectura minuciosa sobre el producto. Por lo general, cuando hacemos estas reseñas críticas o analíticas, son un tipo de textos que son especializados y se publican en revistas o libros especializados sobre la materia o el contenido al cual yo esté abordando. Por ejemplo, si estoy hablando, no sé, de un libro netamente de medicina, en el momento de yo realizar una reseña crítica, pues mi artículo o mi reseña será publicada pues en una revista especializada en medicina. Y tenemos por último la reseña literaria, que en ella sí se expone y se evalúa los aspectos más relevantes de la obra literaria. Debemos hablar de la corriente, del estilo literario, de la época histórica en la que fue escrito el libro, o cuando se dice de la época histórica en la que fue escrito el libro, me refiero a los temas que aborda, porque muchas veces yo puedo estar escribiendo un libro ahorita, 2019, pero estar abordando temas de la colonia. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando decimos que se debe tener en cuenta la época histórica de los hechos que se abordan dentro del libro, las técnicas narrativas que utiliza el autor para abordar y narrar el libro, entre otros. ¿Qué partes contiene una reseña? Bueno, la reseña parte de varias partes. La primera se llama el encabezamiento. El encabezamiento de una reseña va siempre acompañada de la ficha técnica del libro o de la ficha técnica de la película o de la ficha técnica de la pintura o de la escultura. Dependiendo del tipo o del producto que se esté reseñando, esa ficha va a ir cambiando. Entonces, si es de un libro, pues se pueden hablar de aspectos tan básicos como el autor, el título, el lugar de edición, la editorial, el año de edición, el número de páginas, el tipo de libro, de género del libro, si son ensayos, si son literatura, si es ética, si son valores, si es filosofía, etcétera, etcétera. Si estuviéramos hablando de una película, por ejemplo, en esa fecha técnica, lo que me implica es hablar del título original, del director, de los protagonistas, del género de tipo de película que es, de la duración, si tiene banda sonora, de la banda sonora. Digamos que es muy parecido a lo que nos presentan en las páginas que consultamos cuando queremos ir al cine o de páginas que están dedicadas a hacer pues de alguna manera críticas de las películas que se vienen estrenando año a año. Si hablamos de una pintura, pues lo mismo, vamos a hablar del autor, de pronto del tamaño, del lugar donde está publicada, donde la encontramos, etc. Vamos a ver a continuación la siguiente parte, que es la presentación de la obra. En la presentación de la obra nosotros vamos a encontrar de alguna manera que es la parte de la reseña que se contextualiza los aspectos más relevantes de la obra. Dentro de su extensión, este puede constar de 2 a 3 párrafos y depende pues de la intencionalidad y del producto que se esté reseñando. Aquí en estos párrafos se debe tener en cuenta que es el estilo del autor el que le va a dar, de alguna manera, el interés para que el lector, se interese por leer este tipo de documentos. Entonces, podemos hablar sobre el tema, el género, el autor. Vamos a leer el siguiente ejemplo, que es una reseña que se hizo sobre la película de Los Coristas. Y en base a esta película vamos a ir viendo cada una de las partes de la reseña y cómo fueron abordadas por el autor que realizó la misma. Entonces dice aquí, ejemplo, me inspira la forma inglesa americana de contar historias, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos.
Me siento muy tocado por la forma en que pueden alternar la comedia con cuestiones más conmovedoras, dice el director Christopher Barker, y de alguna manera su declaración de intenciones da sentido a Los Coristas, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y Mejor Canción Original. Entretenida, condescendiente con las vaivenes emocionales que se espera debe sentir el espectador, la película nos depara también una sensación de esto me suena en algún lado. Es la introducción que da la persona. De alguna manera, al leerlo, pues lo que busca es inquietar al lector para que continúe con el texto. La segunda parte de la reseña se llama síntesis comentada del contenido de la obra o del producto reseñado. Aquí lo que se busca es la descripción de los aspectos más relevantes, en este caso sería de la película. Si fuera del libro, pues del libro, de la pintura, de la pintura, de la escultura, de la escultura. Miremos el ejemplo. Dice, el film se estructura a partir de un flashback. Dos amigos de la infancia se reencuentran después de años. Uno de ellos le muestra al otro el diario escrito en 1949 por un tal Matthew, celador de la escuela a la que iban de chicos. La voz en off del celador, que promete un tono intimista, será el hilo conductor de la trama. Matthew, ex profesor de música, comienza a trabajar en una escuela para chicos con problemas. Eufemismo que descubrimos luego remite a los chicos huérfanos o de familias pobres que no pueden hacerse cargo de ellos. En el momento en que se llega a esta institución, sabemos que se enfrentará a un ambiente hostil. Vemos a un niño en pose esclavizada fregando el piso, al portero que se corta la cara con un vidrio por una trampa que ha tenido uno de los alumnos, al director de la institución imponiendo un castigo cruel a un niño elegido al azar porque nadie ha confesado su culpabilidad. En un intento por sobrevivir y también por rescatar a estos iracundos y maltratados niños, Matthew emprende la tarea de formar un coro con ellos. El esquema se produce aquí, entonces tiene los elementos necesarios para que el espectador se identifique con las desventuras del celador y sus niños, o mejor dicho, para que, así como la música, la película se vuelva contagiosa. Entre todos los niños hay como un Billy Elliot o En busca de un mi destino, un talento en bruto. Pierre, niño indisciplinado al que Matthew se empeña en encarrilar al tiempo que le dedica horas extras para enseñarle música. También hay un niño tímido del cual los compañeros se aprovechan y un director tirano que imparte en la escuela un régimen militarista atroz y un portero bonachón que se une a la causa de nuestro protagonista. Como nos damos cuenta, pues acá nos dan una mirada de más o menos del contenido que vamos a encontrar en la película. La siguiente parte de nuestra reseña se llama juicio valorativos o crítico. En él, el autor lo que hace es analizar y emitir un criterio sobre las fortalezas y debilidades de la obra, si la recomienda, si hace observaciones o la descalifica de una vez. Continuemos con el ejemplo de Los Coristas. La trama equilibra momentos dramáticos con situaciones de comedia. Para esto, la película debe recurrir, en muchos casos, a situaciones arbitrarias en donde todo se vuelca a favor de la convención y contra la verosimilitud. Ejemplo, el odioso y odiado director del colegio, de pronto sin medir ningún proceso de cambio y luego de recibir un pelotazo en la cara por parte de uno de sus alumnos, se suma al partido de fútbol que ellos juegan con el celador. También hay escenas que resultan graciosas. Todos queremos ver ridiculizado a este personaje macabro, pero que coincidas quizás para armonizar con el crescendo del coro chocan por inverosímiles. Tampoco es claro cómo se produce el cambio en la conducta de los niños que de un momento a otro, como el influjo de San Francisco, pasan de ser animales salvajes a dulces mascotas musicales. De todas formas, esto no es una película que mire a los niños desde una propia altura, ni de esas que plantean ambigüedades o dejan cuestiones sin cerrar. Entonces acá de alguna manera pues el autor de esta reseña nos da
otro poquito del contenido, pero ese contenido lo va a ir contrastando y criticando, que para él, para la persona que la escribió, no es muy agradable este tipo de técnicas que utilizan a través de la película. Y tenemos por último la conclusión. En la conclusión lo que se busca es sintetizar la posición del reseñista y destacar los aspectos más relevantes del contenido. Entonces, el autor de esta reseña nos dice: es una lástima, en definitiva, que la visión personal que presagiaba la utilización de un diario íntimo como fuente de la historia se diluya a medida que avanza el metraje, hasta dejarle poco de personal. De todas formas, teniendo en cuenta los referentes que cita, quizás no haya sido eso lo que le interesaba al director, aparentemente más preocupado en hacer una película del estilo yankee, otra típica comedia emotiva, pero hablada en francés. Si interpretamos esa última parte, para este autor no es nada agradable de alguna manera tener en cuenta o hablar sobre este tipo de películas. No le gustan y no las recomendaría. Bueno, continuemos con la estructura del informe, que es una estructura de tipo expositivo. El informe es un texto escrito en prosa científica. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza términos técnicos de la ciencia. Aparte de ser utilizado en la ciencia, también es utilizado de alguna forma en el ámbito comercial y que tiene como objetivo comunicar información dirigida generalmente a personas o entidades capaces de tomar decisiones sobre lo que allí se informa. Me explico. Si estamos hablando de alguna manera, no sé, que realizaron un informe del grado de desnutrición que en este momento tienen los niños en Colombia, pues en ese informe ustedes podrán ir viendo de alguna manera, o las personas que lo lean, qué decisiones y qué es lo que debería hacerse para mejorar la desnutrición en los niños en Colombia. Pero de pronto estamos hablando de una empresa y lo que se presenta en el informe es el resultado de ventas del mes. En este mismo pues estará algunas estrategias o recomendaciones de qué es lo que se debería hacer para mejorar de alguna manera los resultados en ventas de ese mes. ¿Qué lo caracteriza? Primero, que es un texto expositivo explicativo. Expositivo porque allí lo que se busca es mostrar los resultados frente a la temática que se esté hablando. Y explicativo porque cada una de esas frases, párrafos que se están mostrando allí deben tener razones de por qué se dieron las situaciones. Tiene por finalidad brindar información sobre los resultados de una investigación. Se centra en un único tema, bien delimitado, o sea, debe estar delimitado. Si estoy hablando de desnutrición, es de desnutrición, o si estoy hablando del reporte de ventas, es del reporte de ventas, y no puedo llegar a colación otros temas que nada tienen que ver con lo que estoy informando. Utiliza un lenguaje objetivo, es decir, que allí no se pueden expresar ni opiniones, ni preferencias, ni sentimientos. Debe ser muy concreto. Si el resultado, digámoslo así, del informe de ventas es que van mal, pues hay que decir que van mal. Y si lo mismo en el informe que hablamos sobre el grado de nutrición de los niños en Colombia es pésimo, pues hay que decirlo. Por ello allí se emplea la tercera persona gramatical. Recuerden que la tercera persona gramatical es en singular, él o ella, en plural, ellos o ellas. ¿Qué tipo de informes tenemos? Entonces tenemos tres tipos de informes: el expositivo, el interpretativo y el demostrativo. Cuando hablamos de un informe expositivo, se centra primero en narrar un hecho o una secuencia de hechos sin análisis, simplemente los narra. No hay interpretaciones del autor, no hay conclusiones, no hay recomendaciones, ni tampoco se presentan antecedentes para que se comprenda el hecho narrado. Por ejemplo, se puede hacer el informe de la realización de un curso. Entonces, ¿cómo se hizo el curso? Entonces, se abordó primero así, segundo así, tercero así y finalizó
con esto, punto. Ahí no hay nada más sino una narración de unas secuencias de hechos de cómo se hizo un curso. El interpretativo sí narra, interpreta y analiza un hecho. Aparte de eso se deben incluir conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, la evaluación que se aplica a una metodología utilizada para la enseñanza, aprendizaje de cualquier tema. Y tenemos el demostrativo que presenta una tesis y allí es una descripción de los pasos que se siguieron para su demostración y unas conclusiones de las mismas. Esto pues cuando estamos hablando de un informe científico o de un informe técnico. ¿Cuál es la estructura global que entonces tiene esta tipología textual? Entonces, hablamos de una introducción, hablamos de un desarrollo y hablamos de una conclusión. Es decir, en la introducción nosotros presentamos el problema, los objetivos que buscamos y allí, cuando estemos haciendo la introducción, debemos preguntarnos para qué es que estamos haciendo este informe. En el desarrollo, entonces, presentamos los procedimientos, la metodología que vamos a utilizar para recopilar la información y allí se deben responder interrogantes como ¿cómo fue que se hizo esto? Y en la conclusión se presentan los resultados obtenidos, cuadros, tablas, gráficas, ilustraciones y se debe responder a la pregunta ¿qué se encontró? Además se deben dar recomendaciones o ideas para que se puedan tomar decisiones frente a los hallazgos del mismo. Por eso también se debe tener en cuenta la pregunta ¿qué debe hacerse? Frente a la estructura formal, es decir, de presentación, un informe consta de las siguientes partes: carátula o portada, índice, cuerpo, bibliografía y anexos si los tiene. Dentro de la carátula, entonces, usted debe incluir el nombre del colegio si se trata de un colegio o de la universidad o de la empresa o del sitio donde usted le esté pidiendo el informe. El nombre del docente o del director a quien se lo va a presentar, a su jefe, el de las personas que lo hicieron, si es del colegio, de la universidad, de los alumnos, de los estudiantes, el año y la división, el título del trabajo y la fecha de entrega. En el índice que van a figurar, pues todos los títulos aparte como esté elaborado el informe. En el cuerpo, pues entonces consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, pues usted puede manejar más o menos 2 o 3 párrafos. Debe presentar el tema, justificarlo, dar a conocer los objetivos y describir cómo está organizado el informe. En el desarrollo, usted ya sabe que es la parte más larga, pues no hay una extensión definida porque eso depende de la finalidad que usted quiere dar. 1, 2, 3, 4, 5 hojas, pues eso depende del tema que estén hablando. Se deben exponer todos los conceptos de una manera clara, ordenada, que expliquen realmente el tema que se está abordando. Usted puede utilizar subtítulos, agrupar párrafos, hacer subtemas, colocar diferentes elementos paratextuales para que vaya ambientando el informe, como son fotos, gráficas, ilustraciones, cuadros, ¿sí? Pero de todas maneras debe tener en cuenta que cuando incluya este tipo de recursos paratextuales deben ir acompañados de una epígrafe, es decir, debajo de cada uno debe haber una explicación de por qué se está incluyendo este tipo de elementos dentro del informe. Y tenemos la conclusión. Este se cierra el tema en 2 o en 3 párrafos. Usted puede tomar ideas de lo que se realizó en el desarrollo del informe y puede dar una valoración personal, pero del tema de alguna manera haciendo recomendaciones de lo que se debería hacer de acuerdo a los resultados. La bibliografía, entonces pues usted coloca acá los textos que utilizó, ¿sí?
para poder justificar, dar explicaciones a esa exposición que realizó de las ideas, de lo que encontró, y su elaboración si depende de alguna manera del tipo de norma que se trabaje en la institución o empresa. A continuación, los invito a ingresar al modo descargar el archivo que se propone desarrollar allí para hacer la práctica de los respectivos dos temas. Mil gracias.